En todos los relatos de la creación de todas las culturas del mundo hay una similitud. Si seguimos hablando en términos de la creación, como fue creado el hombre, voy a condensar sangre y formar huesos, haré surgir un prototipo humano que se llamará hombre. O sea que él está mencionando que va a crear al hombre para que esté al servicio de los dioses. Bienvenidos una vez más a este programa Convicciones, Perspectivas y Controversias. En esta ocasión estoy tratando un tema que sin duda traerá algunas diferencias de opiniones. En esta ocasión está conmigo Isa, que estará compartiendo con algunos de los programas y estamos conversando sobre un aspecto que se puede verlo de distintas formas, de una forma teológica, de una forma histórica, de una forma alegórica. Y vamos a hablar sobre el relato de la creación. Así que con ustedes el misterioso, el incógnito, el oculto, Isa. Ah, ah, Qué gusto tenerte, Isa, con nosotros en esta ocasión y sé que vas a estar con nosotros en varios programas. Am, ¿Cuál es el tema por qué el tema de la creación, Isa? ¿Por qué te llama a ti la atención de la creación? En términos de la creación, ciertos grupos dicen que solo hay una creación, pero si uno toma en cuenta que todas las civilizaciones tienen un relato de una creación, aunque son diferentes civilizaciones, diferentes lenguajes, diferentes costumbres, tienen una explicación. Las culturas de África tienen su historia, los egipcios tienen su historia. Ah, para los centroamericanos, para los que somos de Centroamérica, está el libro que le dicen, bueno, es un códice que le dicen donde habla de eso, y también está el libro de ellos que se llama La Popol Vuh, que cuentan un relato, y si uno pone atención, todos los relatos tienen un formato estructurado similar, aunque son diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes épocas. Y la que queremos tocar hoy viene siendo una de las más antiguas, que fue escrita, que tiene mucho tiempo antes de Cristo. Am, en las escrituras, bueno, en el mundo evangélico, cristiano evangélico, se maneja el relato de la creación de la Biblia. Entonces, en tus investigaciones y en tus estudios que has indagado, entonces tú percibes que hay una similitud en el relato de la Biblia o que hay una diferencia en el relato de las escrituras. Hay un patrón que uno puede seguir en todas las historias de la creación de todas las civilizaciones que han pasado. Am, en el que vas a manejar hoy, el que vas a exponer hoy, en este relato es a qué cultura se refiere y sobre en qué periodo se refiere, ya que si la escritura, ah, probablemente voy a decepcionar al pueblo cristiano al mencionar cuándo fue reescrito el libro de Génesis. Pero entonces, ¿a qué civilización o a qué cultura te vas a referir hoy? Estas se van a referir más en la cultura sumeria, porque es la que más controversia se le pone, o la que más ciertos grupos trata de descreditar. Y en cierta manera viene siendo, si uno ve el patrón, ve viendo las similitudes, y es para que gente a veces que deje esa mentalidad de comparar, en vez de comparar, traten de ver las similitudes, no diciendo, porque si uno empieza a comparar
y descredita una cosa y tiene similaridades a otra cosa, uno automáticamente descredita la versión que uno quiere escuchar a otra versión solo porque es diferente perspectiva. Y no significa que está correcto o que está mal, solo es otra perspectiva. Correcto. Ah, en el libro de los Génesis se mencionaba o se creía que en los libros del Antiguo Testamento ah, se creía que el libro de Job era el más antiguo de las escrituras. Y después, en los estudios que hace la gente que utiliza el método histórico crítico, encuentra con que no es el más antiguo, sino que es el libro de Josué el más antiguo, y después donde es atribuido que el libro de Génesis lo escribió Moisés, pero se atribuye o que se escribió Moisés el libro del Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, donde narra la creación, lo que vamos a ver enseguida. Más, yo quiero darte otros datos para que empieces con la fecha, con esto y empieces. Si el libro de Génesis, que viene siendo el origen de la creación, que ahí hay una discrepancia entre el versículo 1 y el versículo 2, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está creado el mundo, pero después en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ah, y luego ya empieza a narrar el versículo 3 la creación, cómo se separa las aguas, cómo se forma el universo, cómo se forman los secos, los mares, los ríos, las constelaciones, etcétera, las plantas y los animales. Pero se ha creado una incógnita que se atribuía a Moisés, que escribió el libro de Génesis, pero después, ¿cómo es que él mismo escribe que él se murió? O sea, ¿cómo es que él mismo está diciendo, bueno, y fue sepultado y Sí, Moisés, sí, como uno habla en tercera persona co- de que algo, un hecho que pasó cuando no pasó. exactamente, entonces es cuando se atribuye a Moisés, pero y sabemos que los relatos se van transmitiendo de generación a generación de una forma verbal, ¿no? Pero los datos históricos que se manejan en la escritura datan del año 480 al año 440, donde es editada editada el Pentateuco por el sacerdote, el escriba Esdras. Pero eso es en el año 480 al año 440. Qué bien, pero si dijéramos que todavía más atrás, entonces hay otro escrito que habla acerca del rey Josías en los años 640 al año 609 aproximadamente antes de Cristo. Entonces estaríamos diciendo que es cuando el rey Josías y sus sacerdotes encontraron los escritos del rollo del Pentateuco, que él ve, de ahí como quien surge el yavismo, y la transición del yavismo a Jehová, etcétera. Pero entonces ahí ya está como quien dice, históricamente existen esas fechas de donde se da a conocer el Génesis como una evidencia ya histórica. Obvio que fue escrito tiempo atrás. Uno fue el tiempo que se sucedió, otro fue el tiempo se desarrolló y otro fue el tiempo en que se oficializó, Que se puso en que concreto ya se como que puso como oficial. Y luego hasta el siglo primero antes de Cristo, ya es de donde en Jaina, que es de donde ellos, el judaísmo lo toma ya oficialmente. Entonces, estaríamos diciendo que está oficializado el relato de la creación del Génesis entre los años 480, 440 con el rey Josías, perdón, con Esdras, y en los años 640 y 609 con el sacerdote y escriba Esdras, y hasta el siglo primero antes de Cristo, cuando queda oficializado. Ok, entonces, así es como se oficializa el libro de Génesis, a grandes rasgos. El relato que tú nos compartes, ¿de qué fecha está registrado? bueno, esto se le llama el Enuma Elish,
tienen ciertas copias son tabletas vienen siendo tabletas de barro, y las copias que se dicen que son los originales están en exposición en el Museo de Gran Bretaña. Si alguien quiere ir a ver unas copias electrónicas, uno puede ir a la página de la Universidad de California, Digitales. digitales, de la Universidad de California de la Universidad de Los Ángeles, la que le dicen UCLA, y ahí tiene donde uno puede abrir, sacar las tabletas digitalmente y traducirlas al lenguaje que uno quiera, si uno quiere ir, porque yo solo voy a estar tocando ciertas partes porque son 7 tabletas, y ahí pueden ir a verlas y leerlas ustedes si también quieren tomar el tiempo. Estas se llaman Enuma Elish, ¿Qué significa el Enuma Elish significa cuando en lo alto, en términos de que en lo alto de algo creado de los cielos. Y otro nombre también que es conocida, que le dicen las 7 tabletas de la creación, es otro nombre que también se conoce, otro nombre también que le dicen las tabletas de Thoth. Y las tabletas fueron encontradas en sitios arqueológicos que ponen en fechas de 1200 antes de Cristo. Fue cuando empezaron a descubrirlas y a encontrarlas. Pero también en otros escritos fue cuando encontraron las tabletas, pero en otros escritos hay donde las empiezan a mencionar en tiempo del reinado de Hammurabi en Babilonia, que mucha gente ha escuchado de los códigos Hammurabi, que influenció mucho en las leyes de la Biblia, y en esos tiempos del reinado del rey Hammurabi en Babilonia fue entre el año 1792 a 1750 antes de Cristo. Entonces, prácticamente quiere decir que el relato de la creación, el de la Biblia, es muy nuevo al relato de la creación sumerio, ¿correcto? Sí, correcto. Viene siendo, como mencioné antiguo, antes se pasaba todo por relatos, por el tiempo que se menciona que fue escrito, fue en esos tiempos que si lo compara el tiempo de que fue escrita la Biblia, es una diferencia de como 1200 años. Muy bien, interesante. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que mencionas en en tu exposición? Voy a leer pedazos de las tablillas, y en términos de que cuando uno escucha el relato, uno pueda comparar, o no comparar, pero notar la similitud con otro libro más conocido como la Biblia. Por ejemplo, la tablilla 1 dice, las tablillas están puestas igual, está en términos de tablillas y numeración, como si fueran versículos. Y la tablilla número dice, cuando en lo alto del cielo aún no había sido nombrado, y abajo la tierra firme no había sido mencionada con un nombre, solo Apsu, su progenitor, y la madre Tiamat, la generatriz de todos, mezclaban juntos sus aguas. En términos de eso, si uno pone atención, está diciendo que en el principio solo había agua indiferenciada, intercambiada, o sea que estaba todo así en desorden, en caos. Y de este remolino, de este caos, se dividieron las aguas, que vienen siendo las aguas frescas con las aguas dulces. Y el dios Apsu es conocido como si fuera el dios de las aguas dulces, y Tiamat la diosa de las aguas saladas y amargas. Y si uno pone atención es de que viene siendo eso de que están dos entidades, no solo una. Que hay la separación de las aguas que Sí, menciona se la Biblia. menciona, se menciona en Génesis donde se separaron las aguas. En términos de que habla todo eso de del... Eso se menciona en la tablilla 1. ¿Cuántas tablillas eh, puedes explicar? ¿Nos puedes comentar? Ah, pues se puede hacer en resumen de las 7. Okey.
Continúa. El, el resumen de las tabletas 2 y 3 viene siendo lo que uno puede decir que de la orden sale, que el orden sale del caos. Y después ahí habla de que los el rey Apsu y la Tiamat mezclan sus aguas y así es como empiezan a crear, se hacen las creaciones que se hacen los dioses, que hicieron las creaciones que había todo eso. Nunca, todavía no se habla, solo se está hablando de creaciones cósmicas. Y después de que Apsu y Tiamat tienen sus hijos, que vienen siendo los semidioses, se menciona tienen primero los dos hijos. Cuando están en el vientre, los dos hijos se están peleando en la panza de Tiamat. Y cuando sale, trata de salir uno, pero el otro se pelean tanto de que los tienen que salir a fuerzas, que suena mucho a otra historia que aparece en la Biblia. Sí, la historia de cuando Isaac tiene a Jacob y Esaú y están peleando en el vientre de la Biblia. So, en- es muy similar ese relato con la historia, pero acá se presenta, en la Biblia se presenta como los orígenes de las naciones, y acá se presenta como los orígenes del- de la creación. de una creación. Y siguen las estás hablando de que pues tienen más hijos, más dioses o semidioses. Y como típico papá, los hijos se empiezan a causar mucho en ruido y le da dolor de cabeza. Pero este Absuel, como está muy cansado del ruido, decide eliminar a sus hijos. Y la mamá, tía Mat, enfurecida por el plan de su, podría decir, marido, decide detenerlo. Y ella le dice a sus hijos, y había uno que es conocido como Ea. Ea es otra palabra también que significa, en otras tabletas se va a tocar más a fondo este personaje, que también significa tierra. Y Ea es conocido como el dios de la sabiduría, y él y Ea termina derrotando a Apsu, y la manera que derrota a Apsu es por medios, le pone un hechizo, un encantamiento para dormirlo y lo mata. Después le llega la información a su mamá, a Tiamat, y ella, llena de venganza de que mataron a su marido, ahora ella quiere matar a sus hijos. Wow. Una telenovela muy importante. Y encuentra ella a otro dios que se llama Kingu, que es su nueva pareja, y ella le entrega unas tabletas que le dicen unas tabletas que son del destino. Y para ella vengarse, cría otros monstruos creados para enfrentarse a sus hijos. Y lo que llama la atención de los monstruos que crea son unos que dicen los leviatanes, que estos monstruos van a sonar similares a otros monstruos que aparecen en la Biblia, como los leviatanes, En el libro de Job. las hidras que le dicen que vienen siendo un dragón con muchas cabezas, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpiones, monstruos agresivos, hombrepreses y bisontes gigantescos, que vienen siendo 12 creaciones. Interesante. Así que sin duda sí hay una similitud en algunos aspectos de las escrituras con el aspecto, con la creación sumeria. Bastante similitud. Cuando en
En la actualidad se habla del panteón de los dioses griegos, el panteón de los dioses romanos. El concepto panteón de nosotros es diferente al concepto panteón de la antigüedad, porque para ellos decir el panteón era como el lugar de los altares o el reconocimiento, no tanto como nosotros el lugar donde están los huesos. Sí, en esos tiempos el panteón significa, viene siendo un tiempo donde, en un lugar donde Residen, reside. residen o donde se les da el atributo, se les da la adoración. Y en la cultura antigua de los dioses, en los dioses antiguos existía esa mm, creencia de que los dioses era un dios masculino y un dios femenino. Tal vez algún día que discutamos nuevamente vamos a ver la parte Se de puede tomar Yahvé. más a Vamos a tener que fondo. tomarlo un poco más específicamente el caso de Yahvé y por qué hay varios dioses en la escritura, hay varios dioses, y nos vamos a meter en el dilema y en el problema de que si el judaísmo es una religión que solamente cree en un solo Dios y las naciones que estaban alrededor eran politeístas que creían en muchos dioses, pero sin embargo la escritura sí menciona que había dioses masculinos y diferentes dioses y dioses femeninos, ¿no? Y por ahí se está diciendo que Acera era la esposa de Yahvé, pero lo vamos a tener que discutir en un programa diferente y aparte. Así que entonces es esa similitud que hay en el relato sumerio del Eluma Elis, mencionado que haya una similitud con lo de la escritura, no es para decir o atacar, yo estoy bien, tú estás mal, o la gente o los cristianos están mal porque existe otro, sino que en los relatos de la creación de las diferentes culturas del mundo hay una similitud de que existe un Dios. Y en el relato de la Biblia, ah, todos parten igual. Existe ya el planeta, por decirlo así, y el agua es una parte vital importante en la creación, ya que ah, Hay mucho simbolismo en términos de la agua. bastante, bastante. Lo que le quería recalcar es aquí que estos 2 relatos coinciden con que la tierra está desordenada y vacía, acá está igual, también está desordenada y vacía, pero lo que quiere decir es de que ya existía. Quiere Que decir, no fue creación, solo no fue. fue una creación. Nosotros le llamamos relato de la creación. De hecho, en la Escritura dice: "Y Dios formó al hombre". Dios forma al hombre, lo está formando de algo ya, del barro. Sí, algo Es que ya está. Bueno, no es fue una crear. formación, una no fue una creación. Y sería interesante averiguar la palabra hebrea de la palabra creación. Pero como ahorita estamos viendo los Sí, relatos, después se puede tomar más podemos a tomar fondo. ese aspecto. Así que es interesante poder entender un poquito que en todos los relatos de la creación de todas las culturas del mundo hay una similitud. Sí, así es. ¿Qué más nos tienes ahí? Siguiendo con las tabletas, viene siendo de la cuarta y cinco, en cómo se fue hecho las estrellas. Ese, uno de los pequeños dioses, cuando llega Tiamat con sus soldados, sus militares, su Ejército. ejército, ella se enfrenta a los dioses y no pudieron con ella. Y después uno de los dioses le habla a su hijo, que se llama Marduk. Y ella se burla y le dicen no pueden conmigo. Pero había un dios que se llama Marduk. Y dependiendo de la traducción también se dice que Marduk se puede traducir a casi significa Miguel. Y vamos a ver otra similitude cuando le dicen al hijo menor que vaya a pelear contra la diosa madre, que se está burla de ellos, de que si no también puede haber
puede haber pincelazos de la historia de David contra Goliat, que viene siendo el hijo pequeño que va a pelear contra el gigante, el más grande. Pero lo interesante es de que a Marduk lo ponen a prueba y él lo que pide a cambio de que derrotar, ¿no? Aquí es la pequeña diferencia comparado a la Biblia. El Marduk, él dice, yo le puedo ganar a Tiamat, pero lo que quiero que ustedes me nombren a mí como el Dios Supremo, el Todopoderoso. Y lo ponen a prueba, él pasa, y él se va a pelear contra Tiamat y la derrota. Y pequeño gráfico cuando uno ve cómo se describe la constelación, cómo todo fue creado, porque se dice de que él descuartiza a su abuela, que viene siendo Tiamat, y explica cómo empieza a usar partes del cuerpo para crear las montañas, para crear, él saca los ojos, usa sus pechos, y explica cómo empieza a abrir las constelaciones empieza a dar orden de decir, esto va a ser esto se va a mover de aquí para acá, la corta en 4 pedazos que representan las 4 Estaciones del año. estaciones, se conectan las 4 estaciones y da órdenes de que hace puertas para abrir ese orden donde sale el sol, sale la luna y entra del otro lado. Esas vienen siendo las tabletas 4 y 5. Y si seguimos hablando en términos de la creación, cómo fue creado el hombre, en la tablilla 6 voy a leer pedazos de la tablilla 6 que viene diciendo, dice, cuando Marduk oyó las palabras de los dioses, su corazón lo empujó a crear maravillas, y abriendo su boca dirigía su palabra a Ea, para convocarle en el plan que había concebido en su corazón. Voy a condensar sangre y formar huesos, haré surgir un prototipo humano que se llamará hombre. Se voy a crear este prototipo, este hombre, para que le sean impuestos los servicios de los dioses y que ellos estén descansando. O sea que él está mencionando que el hombre va a crear al hombre para que esté al servicio de los dioses. Eso también coincide con las escrituras, porque cuando Dios formó al hombre, lo puso en el jardín para que lo labrase, para que trabajase. Entonces, es una coincidencia también que los dioses forman al hombre para el servicio de los dioses y en la creación se forma al hombre para que trabaje en el jardín, y que era de Dios el jardín. El hombre estaba ahí para existir, pero era también para que lo labrase, era un administrador. Continúa con el último de las tabletas, por favor. Siguiendo, aquí vamos a hablar en términos cómo fue el hombre creado. Y en la tableta dice, fue Kingu el que tramó el combate y movió a rebelión a Tiamat y organizó la batalla. En este término habla cuando empezó a decir de que cómo iban a crear al hombre, se les ocurrió de que la manera iba a ser de crear al hombre, iba a ser de usar a la persona que causó todo el problema. Y siguiendo con la otra dice, le ataron y le mantuvieron cogido delante de Ea, se le infligió su castigo y se le cortó la sangre. Y con su sangre Ea formó la humanidad. Impuso sobre ella el servicio de los dioses liberando a estos, después que Ea, el sabio, hubo formado la humanidad y que le impuso al servicio de los dioses. Si vemos un significado es que va a causar un poco de controversia de que Kingu se usó la sangre de Kingu. Él fue sacrificado para crear al hombre. Pero si uno lo mira más a fondo, que va a pegar un poco en la Biblia, Kingu fue el que le metió cizaña a Tiamat. Y si uno se va más a fondo y en lo esotérico se puede decir, da a entender de que
la maldad, o como lo que se conoce como el diablo, fue el padre del humano, el que creó al humano, porque fue su sangre la que fue usada para hacerle al humano. Bueno, interesante, Isa. Gracias por la exposición. Yo creo que hay mucho más que indagar e investigar sobre esta parte. Esperamos que nuestro público y nuestro auditorio pueda quedar con inquietudes y poder tomar diferentes puntos de vista. Estamos en Convicciones, Perspectivas y Controversias, y le animamos para que se una a nuestro canal y active la campanita, y estaremos con otros programas. Gracias, Isa, por habernos traído esta exposición.